Amigas y amigos, luego de la participación de la selección de Alemania en la Eurocopa femenina, pues crece la presión sobre el equipo masculino, porque dejó una buena sensación al equipo germano, un equipo muy joven que sin esperarlo necesariamente, pues estuvo a punto de llegar a la final de la Eurocopa femenina, algo que pues se ve lejano para la selección de hombres. Entre tanto, no la va a tener fácil Julian Nagelsmann en los próximos partidos que poco a poco se van aproximando, partidos de eliminatoria hacia la Copa del Mundo. No la tendrá fácil, no tanto por los rivales, sino porque tiene un panorama complicado en cuanto a lesiones. Hay problemas por todos lados y los vamos a analizar pues en un momentito. Primero que nada, veamos qué jugadores alineó Julian Nagelsmann en el último partido de la Liga de las Naciones, en el último partido de Liga de las Naciones, cuando Alemania pues no pudo conquistar el título y tampoco ni siquiera el tercer lugar, se quedó en cuarto lugar. En aquel entonces estaba la alineación con Ter Stegen, Joshua Kimmich, ahí lo vemos con Robin Koch porque no estaba ya Rudiger y vamos a hablar un poco de ese tema en un instante. Luego Jonathan Tah y David Raum, ahora por izquierda David Raum. En la contención Pascal Gross y Goretzka porque no estaba Félix Mecha, estaba lesionado. Adeyemi, Voltemade y Wirtz. Adeyemi que andaba en un buen momento, Voltemade a quien todos pedían luego de la participación en la Euro Sub-21, Florian Wirtz antes de aquel sainete, todo el sainete de su traspaso a Liverpool, y finalmente, como no estaba Kleindins, que es otro de los problemas, pues metieron allí al chimuelo Füllkrug, a pesar de que Füllkrug no está pasando por un gran momento que digamos en la selección, en su equipo, en la Premier League, en el West Ham. Entonces, pues eso fue con lo que Julian Nagelsmann alineó para ese partido contra Francia. Fue el último partido, el del tercer lugar de la Liga de las Naciones, partido que pues pierde el equipo alemán. Pero vamos a ver, porque eso fue lo que era en aquel entonces. Ahora la situación se ha complicado bastante y más o menos por ahí esto es lo que tendríamos hasta este momento, el panorama, ¿no? Tras la salida de Neuer de la selección alemana, se daba por sentado que Ter Stegen pues iba a regresar y retomar el número uno de la selección alemana y con muchas ganas, pero bueno, vino la lesión y entonces pues por eso tuvo que alinear a otros porteros hasta este partido, hasta esta fase que acabo de mencionar de Liga de las Naciones, cuando ya regresó Ter Stegen y parecía que todo iba muy bien, pero actualmente Ter Stegen es uno de los focos rojos. ¿Por qué? Pues porque el Barcelona ya no lo quiere y entonces Nagelsmann va a tener que preguntarse muchas cosas, porque si ya Ter Stegen no juega en el Barcelona no lo quiere y pues no ha encontrado otro equipo en el cual pudiera tener continuidad, y más aún Ter Stegen dice que se quiere quedar en el Barcelona. Entonces eso prefigura un panorama de probablemente mucha inactividad para el portero, pues que quería ser titular de la selección alemana, pero Nagelsmann se va a tener que preguntar, un entrenador tiene que preguntarse, ¿quiero yo como titular de la selección en la portería a un arquero, a un jugador que no tiene tanta actividad? Pues no lo sé. ¿Cuál sería el relevo? Bueno, pues había estado jugando Baumann en lugar de Ter Stegen en la lesión, y también Nübel, Alexander Nübel. Y probablemente lo que esté pensando Nagelsmann es que le conviene más Nübel, ¿no? Por la juventud, por pensar un poco más a largo plazo en cuanto a la selección alemana en la portería. El buen Nagelsmann es un problema. No sabemos cómo lo va a solucionar, pero es un problema. En la lateral derecha, Joshua Kimmich no es ningún problema, mientras Kimmich no empiece con otras cuestiones. Hasta el momento muy disciplinado como lateral en la selección alemana. No perdemos
mayor tiempo ahí. Problemas en la defensa central. Es una de las zonas más calientes en las que Nagelsmann tiene más problemas. ¿Por qué? Porque está Rudiger, pero Rudiger ya muy veterano, muy golpeado. Para los últimos partidos de la selección alemana, pues no estuvo ahí disponible. Ahí vimos que puso otra alineación, puso al buen Robin Koch. Y de por sí Rudiger, pues también el posible recambio que sería Schlotterbeck también viene saliendo de una larga lesión, así que muchos problemas ahí. Luego Jonathan Tah en la central. También es un problema porque no había sido foco rojo ahí Jonathan Tah mientras estuvo Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen y este jugador estuvo ahí también. Pero pues el paso al Bayern, lo que se vio en el Mundial de Clubes con Jonathan Tah no fue del todo convincente y recordemos que Jonathan Tah tampoco es que fuera una enorme garantía de estabilidad pues en el mismo Bayer Leverkusen donde estuvo, ¿no? Hasta que llegó Xabi Alonso, la verdad es que Jonathan Tah era un jugador que tenía bastantes fallas, es decir, entre él y Upamecano, pues no hay una gran diferencia con el Bayern de Múnich y eso a la selección alemana le va a traer dolores de cabeza probablemente al buen Julian Nagelsmann. Así que no es ninguna garantía. El posible recambio de Tah podría ser Koch, pero bueno, también si no se recupera Schlotterbeck y tal, tiene problemas Julian Nagelsmann ahí. Bastantes, ¿no? Entonces llevamos tres zonas, la portería y los dos centrales son zona de problemas. En la zona por izquierda también, pues un pequeño problemilla ahí tenía Nagelsmann cuando estaba David Raum en el lateral izquierdo, porque pues este jugador de muchos altibajos parecía que quería reencontrarse ya en sus últimos fechas con el RB de Leipzig y entonces venía ganando más estabilidad. Estuvo en ese partido contra Francia, pero también Maximilian Mittelstädt pues ofrecía garantías. Un jugador que me faltó mencionar en la zona central de la selección alemana, claro, es Waldemar Anton del Stuttgart, pero pues Waldemar Anton también desde que pasó al Borussia de Dortmund, del Stuttgart al Borussia de Dortmund, pues ya no tiene tanta continuidad, ha tenido pues ahí también altibajos y entonces no es ninguna garantía. Conclusión, toda la zona central por donde se le quiera ver de la selección alemana pues es una zona de inestabilidad muy fuerte. Y bueno, pues por la izquierda ya decíamos, Mittelstädt es el jugador que tendría algo de estabilidad por ahí. En la zona de la defensa de contención, Félix Mecha, que estaba saliendo también de una lesión, es el jugador que había sido alineado más con Nagelsmann en esa zona, pero bueno, pues ahí no tiene tanto problema porque bueno, tendría como recambio a Pavlovic, que sin embargo también recordemos es un jugador muy joven y bueno, pues ese probablemente sería otro problemilla. Hay una zona donde no está muy clara la definición. Luego en la media de contención también Pascal Gross, un jugador pues que lo único que tendría que reprochársele sería su veteranía, pero bueno, todavía puede tener un par de años más probablemente Nagelsmann ahí en la estabilidad en esa zona de la selección alemana. Si no tiene a Robert Andrich, que también ante la salida de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen probablemente salga ganando porque ya en la última temporada no tuvo tanta continuidad con Xabi Alonso, pero probablemente también salga perdiendo porque el rendimiento probablemente no sea el mismo. Vamos a ver, hay un poquito pues haría falta un otro recambio ahí en la zona de la defensiva central de contención de la selección alemana, ¿no? Luego adelante, ¿qué les platico? Florian Wirtz, claro, jugador fantástico, hasta el momento afortunadamente libre de lesiones, pero un jugador que va a tener mucha actividad y va a requerir un cambio importante en su traslado a la Premier League. Va a requerir una adaptación que no sabemos cómo va a surgir en el caso del buen Florian Wirtz. Y luego también el tema del contacto, ¿no?
la Premier League es es una liga de más contacto físico, de un contacto físico más fuerte, él lo sabe. Probablemente el buen Florian Wirtz también tenga que ser sometido a una dieta diferente y probablemente experimente también un cambio físico, algo más de corpulencia, como en su momento lo experimentó también Kevin De Bruyne al pasar al Manchester City, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay que ver, no hay mayor problema, pero sí hay un poquito de cuestión. Si no fuera Florian Wirtz o si hiciera falta algún recambio, está el joven Bischoff, ¿no? Que es ahora del Bayern de Múnich, que es un buen prospecto, pero también pues todavía le falta demostrar. Entonces, pero por lo menos, bueno, pues ahí está la promesa. Del otro lado, claro, Yamal Musiala, ¿no? Yamal Musiala es la opción ideal. Ya dije que Nagelsmann no lo debería de llamar ni convocar en el resto del año por la gravísima lesión que sufre Yamal Musiala, fractura de peroné, más otras afecciones ahí por ese golpe tremendo con Donnarumma. Entonces claro que no va a estar disponible. De todos modos lo ponemos ahí porque pues ese sitio lo va a estar esperando al buen Yamal. Y bueno, pues como alternativa podría ser Undav. Alguno diría Sané, pero sabes que, y a Sané, claro, lo ha estado utilizando Nagelsmann y le ha estado dando el boleto de viajero frecuente a la selección alemana, aunque Sané en realidad no ha tenido un desarrollo deportivo, no lo tuvo en su triste despedida del Bayern de Múnich. Y claro, también Sané pues va a estar jugando en el Galatasaray y vamos a ver en qué plan se va Leroy Sané a Turquía, ¿no? Porque si se va de vacaciones, bueno, pues entonces definitivamente no recuperará nunca una forma que lo justifique su presencia en la selección alemana. Pero si da el salto, bueno, pues podría ser que Nagelsmann se alborotara y lo llamara, aunque mi opinión es que Leroy Sané jamás debería de volver a portar esa camiseta ahí que vemos de la selección alemana. Jamás debería de volver porque no hay un argumento que justifique la presencia, siendo que la selección alemana necesita soluciones urgentes y que este es el momento en el que se puede dar una oportunidad, ¿no? Entonces puede ser por ahí. Puede ser Undav, ¿no? También el recambio del Musiala, aunque claro, no es un sustituto 100%, pero no lo va a ver. Si Nagelsmann está esperando encontrarse ahí a ver quién sustituye 100% a Musiala, pues se va a quedar esperando porque la verdad es que no va a suceder. Entonces como posible cambio podría ser Undav, me gusta, ¿no? Luego un poquitito más adelante, en la selección alemana no suele jugar con dos jugadores al frente, pero bueno, estoy poniendo ahí a los que más han estado sonando. Füllkrug, porque ya dije que pues alineó en sus últimos partidos con la selección alemana de fútbol contra Francia. Y el buen Kleindienst. Kleindienst también está lesionado por lo menos hasta noviembre. Kleindienst por lo menos está ausente y podría estar ausente ya en lo que resta del año. De todos modos, digamos que es el jugador ideal, pero pues vamos a ver cómo regresa, ¿no? Porque Kleindienst es un jugador que a pesar de su veteranía apenas venía teniendo un gran momento en su carrera, venía teniendo el gran salto y bueno, pues desgraciadamente viene la lesión. También de Kleindienst un recambio podría ser Undav, un poquito más atrasito, no pues, pensándolo como punta de lanza, podría ser ese recambio. Y bueno, como Füllkrug, pues si no despegara Füllkrug y si siguiera en un modo de crisis y si no lograra emular los goles que metía con la selección alemana, también ahí sí pues tendría que haber el recambio por Voltemade sin duda alguna, aunque Voltemade también lo he dicho, tiene que demostrar en la selección alemana que es capaz de hacer lo mismo que hace con la sub-21, cosa que está por verse. O sea, todo este poco ridículo del Bayern de Múnich por Voltemade y ofreciendo el oro y el moro, bueno, pues la verdad es que me parece que es exagerado, ¿no? Pero un jugador que sí ofrece condiciones y promete condiciones muy buenas, sin embargo, no ha demostrado en la selección alemana y en el Stuttgart todavía, para mi gusto,
le faltaría demostrar todavía un añito más que tiene tela de dónde cortar, así como para considerarlo intocable en la selección alemana de fútbol y también para justificar la millonada que está pidiendo el Stuttgart por él al Bayern de Múnich. Así que, amigas y amigos, pues ese es más o menos el panorama en la selección alemana, más o menos, ¿no? Problemas por todas partes. ¿Ustedes a quién más meterían? No son los únicos jugadores los que he mencionado. Y si no, pues Nagelsmann tendría que haber en dónde, en la sub-21 hay jugadores interesantes. Ya mencionamos sobre todo en la media cancha a Rocco Reitz, que ese sí podría ser probado porque sí es un jugador de características un poquitín más parecidas a las de Jamal Musiala, el jugador de el Borussia Mönchengladbach. Pero bueno, la tarea no está fácil. No está fácil la tarea para Julian Nagelsmann primero escoger y luego para el jugador que llegue, bueno, pues tratar de llenar los zapatos de Jamal Musiala. Ya decíamos que las eliminatorias mundialistas podrían no ser gran prueba. Los partidos son contra Eslovenia, contra Irlanda del Norte y contra Luxemburgo. Así que hay una buena oportunidad para que Nagelsmann trate de regenerar y sí podría experimentar ahí el buen Julian, tratar de ver porque le hace falta y sobre todo también ya con lo que demostró la selección alemana femenina, hace falta que la selección alemana masculina también vuelva a demostrar entusiasmo y garra, o sea, esa garra que demostraron las mujeres en la Eurocopa, a la hora sobre todo de marcar, aunque a la hora de la eficiencia ofensiva ahí sí hay mucho que trabajar, pero pues ese entusiasmo que despertó la selección alemana, obviamente aquí en Alemania ya están las comparaciones a todo lo que da y se les va a exigir al máximo en esos partidos de eliminatorias mundialistas. Así que díganme ustedes qué piensan, si pues hay otros jugadores, si promete o si ya de plano nos vamos resignando, como dice el buen Matías Sammer, a que la selección alemana pues es más bien una selección de nivel medio y que Alemania está muy lejos de la élite mundial y que así pues deberíamos de acostumbrarnos a verla para a partir de ese piso exigirle más.